Bien, jóvenes, lamentablemente ha habido un corte súbito. Vayamos compartiendo la diapositiva, pero no es aquella. Eh, no es aquella. Hola, Jocelyn. Hola, hola. Hola. Aló, ¿me copian? Buenas noches, doctor. Sí, se nota la imagen. Ahora sí, ¿no? Sí, Hemos sufrido un corte súbito. Por eso les he mandado nuevamente el link. Estos fuertes vientos creo que están generando varios problemas con las señales. Bien, a ver que se conecten los chicos. Bien, bien, bien. Que se vayan conectando. ¿Cómo les ha ido en la primera? Hola, hola, ¿me escuchan, chicos? Hola, Sí, ahora sí se lo escucha, doctor. no sé qué está pasando, pero hay un corte súbito de pronto y después vuelve. Bien. Bien, les decía entonces que no debemos olvidar nunca el cuidado que tenemos que tener como requisito con la forma de los contratos. El 491 les decía, nos va a decir claramente qué contratos, qué documentos, que son básicamente todos los contratos que la ley reconoce, pero que deben celebrarse por la forma, por el requisito de la forma en documentos públicos. Siempre les pongo el típico ejemplo. Si el 491 me dice que un contrato de anticrético debe ser celebrado, no dice puede, ¿cierto? Dice debe ser celebrado en formato de documento público y yo celebro o realizo ese contrato en un formato privado, estoy diciendo de nulidad ese contrato, porque no estoy respetando el requisito de la forma en los contratos. ¿Ya? Mucho cuidado con aquello. Mucho cuidado con aquello. El 492 nos dice que los contratos que están señalados, que no están señalados en el 491, pueden ser celebrados ya sea en formato público o ya sea por la forma en documento privado. Y el contrato de venta, de compra-venta, si ustedes revisan el 491, no está en la lista de aquellos contratos que necesariamente deben ser celebrados en documento público. Lo que quiere decir que bien podemos hacerlo en documento público o bien podemos hacerlo en documento privado, pero la costumbre y la exigencia de las normativas emanadas por la alcaldía, por la ley del notariado y todo lo demás, hacen que por lo general y casi siempre elaboremos el contrato de compra-venta en formato público. Ya les voy a explicar cómo. Y el último requisito, lógicamente, tiene que ver con el consentimiento. Y el consentimiento es manifiesto cuando se perfecciona el contrato, ¿cierto? Entonces, cuando concurren los 5 requisitos del contrato, se estila que ese contrato tiene validez legal.
¿cierto? Si ustedes se acuerdan de la nulidad que vimos hace 2 clases atrás, nulidad y anulabilidad, la nulidad es una forma de ineficacia de los contratos por carecer un contrato o acto jurídico de los requisitos esenciales. Hola chicos, nuevamente volvemos. Hola, me copian, ¿no? Hola. Sí, doctor. Ya, gracias. ¿Qué les puedo decir? Se va y se viene. Bien, entonces mucho cuidado en el ejercicio profesional cuando salgan a la práctica. Siempre acuérdense, en materia de contratos especialmente, si dudan si se debe hacer en público o en privado algún contrato especial, remitirse al 491 del Código Civil. ¿Ya? Remitirse al 491. Esa nos da la guía. Para eso tenemos el Código Civil a la mano. Lo podemos revisar. Les decía que por la costumbre y por las exigencias de las instituciones que van a participar en la transferencia de un bien inmueble, por así decirles, y también mueble como los vehículos, es que hemos estilado y acostumbrado a realizar el contrato de compra-venta en el formato público. Ya les explicaré por qué. Pero bueno, si ustedes se acuerdan en la clasificación de contratos, cuando empezábamos el avance de materia, los contratos tienen ciertas características. Como les decía hace un momento, el contrato de compra-venta es considerado un contrato bilateral porque existe recíprocas obligaciones, prestación y contraprestación. Vendedor entrega el bien, comprador paga un precio por ese bien. Es oneroso porque lógicamente interviene un costo, interviene un precio y eso es dinero. ¿Es consensual? Sí, porque las partes se ponen de acuerdo para poder elaborar y firmar suscribir o celebrar el contrato. ¿Ya? ¿Hay cierta formalidad, como les decía, para los bienes inmuebles? Sí, y les voy a explicar por qué. Y lógicamente siempre debe ser por escrito. En bienes muebles o inmuebles sujetos a registro o derechos o acciones, lógicamente tienen que hacerse por escrito. ¿Ya? Si bien hay el reconocimiento de contratos verbales, excepcionalmente en el Código Civil, cuando se trata de bienes muebles o inmuebles, no me sirve celebrar un contrato verbal. ¿Por qué? Porque nunca voy a poder hacer el cambio de nombre en el registro de derecho propietario, que es derechos reales. ¿Ok? El contrato de venta, de compra-venta, significa pues el traslado, si vale el término, la transferencia de dominio del vendedor propietario al comprador, quien una vez cumplidas con las formalidades de ley, se transforma en el propietario actual. ¿Cierto? Bien. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos formales cuando hablamos de los bienes inmuebles? La legislación civil establece, fíjense, que las partes deberán contar con una minuta de compra-venta. ¿Cuál es esta minuta? ¿A qué le llamamos minuta? Y es más, nos dice elevada a escritura pública a través de una notaría de fe pública. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que esa transferencia de derecho propietario de un bien inmueble surta sus efectos frente a otros, frente a tercero, y se pueda materializar la inscripción o registro del derecho propietario en derechos reales. De ahí que con esta sugerencia, que está en la legislación de manera muy general, en el Código Civil, es que se ha estilado que en la vida profesional, en la práctica profesional, elaboremos los contratos de compra-venta de bienes inmuebles siempre en formato minuta, que a la postre va a ser elevado a escritura pública, a documento público. Ya les explicaré cómo. ¿Y dónde se eleva a instrumento público? En una notaría de fe pública. ¿Ya? De ahí que lo hacemos en minuta. Pero ya vamos a ver en la práctica cómo podemos establecer esos contratos y por qué los hacemos de esa manera. Bienes muebles. Se llaman bienes muebles sujetos a registro a todos aquellos bienes susceptibles de trasladarse de un lugar a otro, pero que tienen instituciones en las que se registra el derecho propietario. Cuando se trata de bienes inmuebles, la única institución habilitada, reconocida legalmente para registrar, es derechos reales.
cuando se trata de bienes muebles sujetos a registro, es decir, que necesariamente tengo que registrarlo como mío, va a depender de las instituciones que manejan estos registros. Por ejemplo, si se trata de vehículos, motos, motonetas y demás, está Tránsito y la Alcaldía. Tránsito emite la resolución que reconoce a nombre de quién está registrado un vehículo. La Alcaldía emite el famoso RUA, Registro Único del Automotor. Por tanto, los vehículos, sean de 2 ruedas, de 4 ruedas, deben ser registrados en la Alcaldía y en Tránsito. Por eso se dicen que son muebles sujetos a registro. Aeronaves, embarcaciones, tienen un registro propio, ¿cierto? Si son aeronaves, la Dirección General de Aeronáutica Civil. Si son embarcaciones, está una institución que está manejada por el Ministerio de Industria y Comercio y que también tiene participación las Fuerzas Armadas en el ámbito de la Armada Boliviana, que es la que se encarga de estas embarcaciones, ¿cierto? Les dan una matrícula. A los aviones, avionetas también les da una matrícula, la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde está registrada ese bien mueble. Por tanto, la compra-venta de esos bienes muebles sujetos a registro a través de instrumento público y para el surgimiento de efectos ante terceros en el registro. Ahora, en la vida profesional, en la vida real, ahí afuera, es indistinto que un vehículo, ¿sí?, se transfiera mediante un documento privado o un documento público. Ambos tendrían la misma validez porque el 492 me dice que lo puedo hacer ya sea privado o ya sea público. Y si reviso el 491, no voy a encontrar que obligatoriamente, ¿cierto?, el contrato de compra-venta de vehículo lo deba hacer en formato público. Y lo que no está en el 491 de forma obligatoria en su celebración como forma, me da la opción de hacerlo también como formato, en la forma de documento privado. Pero vamos a ver cuáles son las pequeñas ventajas y desventajas que en la vida real también conviene hacer en minuta, que va a ser documento público, o en un contrato o documento privado, ¿ya? Y finalmente, a veces se queda sujeta a la voluntad de las partes. El Código Civil reconoce una clasificación de contratos de compra-venta. Ya, reconoce una clasificación. Y entre esta clasificación reconoce a los contratos de compra-venta con reserva de propiedad. ¿A qué se refiere? El contrato de compra-venta con reserva de propiedad es un contrato, es un tipo de contrato donde las partes establecen que el pago del precio del bien se lo va a hacer en cuotas. Por lo que a momento de celebrar y suscribir el contrato, ¿ya?, al comprador solamente se le va a otorgar el derecho de goce. Y cuando realice el último pago, recién llega a adquirir el derecho propietario del bien. En términos claros, el contrato de compra-venta con reserva de propiedad, como su nombre dice, muy bien, te voy a vender, pero como me vas a pagar en cuotas, me voy a reservar el derecho de propiedad hasta que me pagues la última cuota. Puedes usar el bien, perfecto, entra a vivir, por así decirlo, o entra en posesión, pero solamente vas a ser dueño cuando termines de pagarme la última cuota. A eso se llama contrato de compra-venta con reserva de propiedad. El vendedor, que es el propietario, se reserva el derecho propietario hasta que el comprador pague la última cuota, ¿ya? Compra-venta de cosas genéricas o generales. También es un tipo de contrato donde el comprador llegaría a adquirir la propiedad del bien mediante la individualización del objeto de venta, que podrá, a través de una aclaración o especificación posterior, podrá darse cuenta de qué es lo que está comprando. Es importante entender, chicos, que el término genérico, ¿no?, que las cosas genéricas se entienden a las cosas designadas por características comunes.
10.000 naranjas. Son, fuera de ser bienes consumibles, son bienes genéricos, ¿cierto? Porque mientras cuente, cuente y cuente, van a seguir siendo naranjas, porque son comunes en su especie. El arroz, ¿cierto? 100 quintales de arroz, pero no especifico la marca. Por tanto, estoy haciendo un contrato de bienes genéricos. Otra cosa va a ser, si digo 1.000 quintales de arroz, marca el grano de oro, procedente de la ciudad de Santa Cruz. Entonces ya no sería un bien genérico. ¿Qué tipo de bien sería? Bienes o cosas específicas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el objeto de la venta ya no sería genérico. El objeto de la venta sería específico, porque si bien estoy diciendo que va a ser 1.000 quintales de arroz, estoy especificando de la marca El Grano de Oro, procedencia Santa Cruz. ¿Ya? Muy poco usual, pero que se puede dar en la vida práctica. Otro de los contratos que tiene mayor incidencia y relevancia en la vida práctica, en la vida real, son los contratos de venta con reserva de satisfacción. El contrato con reserva de satisfacción, chicos, es un tipo de contrato de compra-venta donde el comprador llega a adquirir, ojo, llega a adquirir la propiedad del bien cuando le dice, cuando le manifiesta al vendedor su entera satisfacción y conformidad con el bien objeto del contrato. Ah, esto es lo que necesitaba precisamente comprar, por tanto, sí te compro. O sea, que cuando nace la oferta y la aceptación, se acuerdan de los primeros temas, por eso les decía mucha atención, en esta clase de contratos el comprador va a adquirir la propiedad del bien cuando le manifieste y le diga, estoy conforme, estoy satisfecho con el bien que me estás vendiendo. Por tanto, se perfecciona el contrato y a esto se llama compraventa con reserva de satisfacción, que está en el Código Civil, que lo van a revisar. Compraventa de bien o cosa futura. A ver. Y entramos acá a lo que vimos al principio. ¿Es posible comprar y vender un bien que aún no existe? Y la pregunta fue que sí, ¿cierto? Un ejemplo clarísimo es el estado de prehorizontalidad, ¿no? Y en este tipo de contrato, las partes realizan la compraventa de un objeto o bien que aún no existe, pero que tiene la probabilidad, seguridad y esperanza de que el mismo va a llegar a existir. Típico ejemplo, reitero, estado de prehorizontalidad. Como decía Karina, claro, porque lo están construyendo. Y el profesor Pastor Ortiz Matos, en su libro de los bienes, en su libro más bien de los bienes y los modos de adquirir la propiedad, señala que este tipo de contrato adopta dos formas, esto teóricamente hablando. Venta de cosa esperada, claro, se está construyendo, voy a esperar, ¿no? Caso en el que, si la cosa no llega a existir, la venta es nula. ¿Por qué? Porque no existiría el objeto de la venta. Faltaría un requisito. Otra vez, chicos, otra vez volvemos. Me copian todos, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, bien. Contra viento y marea estamos sopesando. Creo que es la lluvia. ¿Está lloviendo por sus zonas? ¿O no está lloviendo? Bien, entonces ese es el contrato de venta de bien o cosa futura. Está claro. Un tipo de contrato cuestionado, no en el ámbito de que sea válido o no, sino en el ámbito de estudio, es el contrato de cosa ajena. ¿Por qué? Porque muchos tratadistas, y existen tesis que se han hecho sobre este tema, dicen, a ver, si para vender y comprar, primero tiene que haber, entre otros requisitos, capacidad de contratar,
y tratándose de transferir o vender bienes, sobre estos bienes el vendedor debe ser propietario, ¿cierto? Entonces, algún estudioso del derecho civil decía en materia de contratos, se han equivocado al legislar la venta de cosa ajena. Y ahí nacen varios criterios de otros tratadistas que dicen, pero se puede vender una cosa que no le pertenece al vendedor cuando éste asegura, se obliga y se compromete que va a ser viable la adquisición de ese bien a favor del comprador. ¿Cómo le hará? No sé, convencerá al propietario para que firme y todo aquello. Y precisamente por ahí va lo determinado por el Código Civil. Y conforme ustedes ven en la diapositiva, dice, en este tipo de contrato se celebra la compraventa de un bien que no es propiedad del vendedor, ¿ya? Que no es propiedad del vendedor. Sin embargo, este vendedor, ¿sí? Este vendedor se está comprometiendo, ¿sí? Se está comprometiendo a gestionar, a procurar la adquisición de ese bien a favor del comprador. Ya sea que el vendedor en su momento, que no era dueño, le compre al dueño, ¿no? Le compre al dueño para perfeccionar la venta con su comprador, o de alguna manera viabilice y convenza al titular, al propietario, para que firme a favor del comprador. Es lo que generalmente se llama en la vida real como el papel que hacen las inmobiliarias, bajo la figura de consignación. La inmobiliaria te vende una cosa que no es de ellos, son intermediarios, pero garantizan que el titular del bien, el propietario, firme la venta a favor del comprador. No es que se pueda vender o que sea legal vender una cosa que no es nuestra, no es la figura, no es la interpretación que se le debe de dar, sino que el vendedor, no siendo dueño, no siendo propietario del bien, puede vender, pero debe tener la seguridad de que procura y gestiona que el titular, el propietario del bien, va a firmar a favor del comprador. ¿Ya? A eso se refiere. Bien. Hasta aquí los primeros capítulos del tema de compra-venta. Conlleva otros aspectos. El precio, por ejemplo. El precio viene a ser el costo de esa transferencia llamada compra-venta. El precio debe ser consensuado y debe estar establecido en la costumbre primero, y si hay duda del precio, para eso están los avalúos, realizadas por personas especialistas llamadas peritos. En este tipo de contrato nace también las figuras de las obligaciones y de los derechos. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Garantizar la transferencia lícita del bien del cual es propietario. Garantizar por la figura del saneamiento y evicción, que lo han llevado en Derecho Civil 2, ya la pacífica posesión del bien por parte del comprador. 3. Evitar, proteger al comprador de cualquier molestia que un tercero le pueda realizar. En su caso, asumir defensa por él. ¿Cuáles son sus derechos? Recibir el precio, el costo o el monto de la transferencia de ese bien. ¿Cierto? Y algunas que las van a revisar en el Código Civil. ¿Ok? Bien, hagamos una cosa entonces. En la segunda sesión vamos a entrar ya a ver un poco cuáles son esos formatos públicos, cuáles son esos formatos privados. Vamos a conocer ahora el famoso contrato preliminar que vimos en el avance teórico. ¿Se acuerdan del contrato preliminar? Aquel previo que se hace al contrato definitivo o al contrato que a futuro se va a firmar como definitivo. Si se acuerdan, el Código Civil establece que un contrato preliminar, llamado también contrato de promesa o contrato de compromiso,
debe cumplir con los 5 requisitos establecidos para un contrato normal. No por ser preliminar, no por ser de promesa o compromiso, no debe cumplir con los requisitos establecidos por ley. Debe cumplir con todos esos requisitos. ¿Ya? Entonces, haremos un corte aquí para la primera grabación, chicos, y en 2 segundos les paso el link para poder nuevamente conectarse y empezar a ver lo que ya vamos a empezar a practicar. ¿Les parece? Está bien, doctor, gracias. Por favor, entonces en 2 segundos o 3 les paso el nuevo link para poder continuar.